Dios le bendiga, bienvenido. Les hemos puesto el código QR para todo aquel que quiera ir a la serie completa, que son las enseñanzas en las parábolas para el día de hoy. Hoy nuestra clase es el llamamiento a un discipulado eficaz, que estaremos ilustrando con el llamamiento de Mateo. Este fue un hecho histórico que sirvió de trasfondo, que nos sirve de trasfondo para las parábolas que cubren el estudio de hoy. La respuesta de este publicano, así como la recepción que le ofreció al maestro, dio lugar a otros a oír el mensaje de Jesús criticado por los fariseos, hecho que el Señor aprovechó para indicar una vez más que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Primer punto, nos dice el publicano que siguió a Jesús. Un pecador responde al llamado. Vamos a estar en Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, comienza el verso diciendo, lo cual significa que él, al bajarse de la barca en Capernaum, le trajeron un paralítico al que él le perdonó los pecados, proveyéndole así la salvación, y le dijo, levántate y anda, recibiendo la salvación. Ambos milagros de su poder. De este momento tan poderoso, sigue caminando Jesús por el centro de Capernaum y pasando por la parte comercial, vio a un hombre llamado Mateo. Esto no fue por casualidad, sino parte de su misión de buscar a los que habrían de seguirle. Mateo, que también se llamaba Leví, trabajaba en el banco de los tributos públicos al servicio de las autoridades romanas. La gente les llamaba publicanos a los judíos que se dedicaban a este trabajo, y sus conciudadanos los rechazaban por ser cobradores de impuestos a favor de los romanos. Jesús, quien no hace acepción de personas, vio en Mateo un excelente candidato para el ministerio. Por eso, al pasar frente a él, le dijo, sígueme. Mateo, abandonando lo que estaba haciendo, se levantó y lo siguió. Su decisión a este llamado fue tan determinante que a partir de este momento se consagró al Señor, tanto que la tradición nos sugiere que Mateo fue el secretario del círculo apostólico y autor del evangelio que lleva su nombre, donde nos dejó las grandes enseñanzas de Jesús. Punto B. Jesús recibe a todo pecador. Verso 10, que también lo vamos a separar para estudiarlo mejor. Comienza diciendo, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. Vean que Mateo en su relato, por modestia, no nos dice que fue en su casa que se le dio un gran recibimiento al maestro. Pero Lucas 5:29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Así agradeció Mateo a su Salvador el haberle llamado. Al mismo tiempo, nuestro nuevo discípulo ofrecía su casa como punto de reunión para que muchos de sus compañeros publicanos y pecadores de la ciudad oyeran el mensaje que acababa de hacerlo nueva criatura. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús, rodeado de publicanos y pecadores, escuchando las buenas nuevas de salvación sin que nadie fuera rechazado, es el mensaje de esperanza que todavía alienta la fe en el día de hoy. Pregunta, ¿qué hizo Mateo después de decirle Jesús, sígueme? Segundo punto, la parábola del médico misericordioso. Los sanos no necesitan médico. Verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? No sabemos, porque el relato no nos lo dice, en qué momento llegaron los fariseos a la casa de Mateo. Pero este verso nos dice que lo primero
que vieron fue que Jesús se sentó a comer con gente que ellos menospreciaban. Los fariseos, recordemos, se consideraban separados de la demás gente y se empeñaban en el cumplimiento hipócrita de detalles legalistas. Estos fueron de los peores enemigos de Jesús y andaban siempre buscando razones para atacar o criticar a Jesús. En esta ocasión no tuvieron el valor de enfrentarse directamente a él, sino que le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los fariseos se creían perfectos por lo estricto de sus ceremonias y ritos de la ley que ellos guardaban. Por eso Jesús, con cierta ironía, les dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Ellos se consideraban a sí mismos sanos, por lo tanto pensaban que no necesitaban ir a Jesús para ser salvos. Son estas pretensiones o suposiciones que hacen los hombres lo que hace que se alejen de Dios. Y Jesús, con justas razones, se atribuyó la función de un médico rodeado de enfermos. Punto B. Misericordia y no sacrificio, verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para los fariseos, su religión estaba basada en un sistema de sacrificios y ritos que solo los hacían orgullosos. Jesús les cita en este verso Oseas 6:6, que dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y les dice que vayan y aprendan lo que esto significa. Esto es un fruto de la presencia de Dios en la persona que se adquiere por aceptar el sacrificio de Cristo para perdón de pecados. Quienes pretendan saltarse este paso, solo les quedará el legalismo y la hipocresía. Pregunta: ¿qué alejó a los fariseos de Jesús? 3. Vino nuevo en odres nuevos. Empezaremos con ver una crisis en una religión externa. Verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Un comentario bíblico de este verso dice lo siguiente, se los voy a citar textualmente. No todos los discípulos de Juan habían seguido el consejo de su maestro, quien les exhortaba a plegarse o a unirse a Jesús. Los que no lo habían hecho se sujetaban a las prescripciones rigurosas de la piedad de los fariseos, que practicaban sin duda con mayor sinceridad que estos últimos. Llevaban, según el ejemplo de su maestro, una vida de arrepentimiento y austeridad en la que el ayuno ocupaba un gran lugar. Su pregunta demuestra que se habían escandalizado de la libertad en que Jesús dejaba a sus discípulos a este respecto. Muchos creen que una parte de los seguidores de Juan el Bautista continuaron en su acción y podrían estar relacionados con los de Asia Menor. Hechos 18:25, Hechos 19 del 1 al 7. Verso 15. Jesús les dijo, contestándoles el verso 14, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús logra detectar la malicia de los fariseos detrás de la pregunta de los discípulos de Juan, pues parece que estos formaban un solo grupo, Marcos 2:18 y Lucas 5:33. Porque en la respuesta del verso 15 hay palabras muy parecidas a las que usó Juan cuando sus seguidores denunciaban a Jesús.
Juan 3:29, vea lo que dice. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dijo Juan. Jesús es el esposo de esta figura. Los que están de boda eran sus discípulos y la iglesia su esposa. La presencia de Cristo entre ellos y ahora entre nosotros es una gran fiesta espiritual que supera cualquier religiosidad. El ayuno que agrada al Señor es el que viene de un corazón libre para buscar su rostro y consagrarse a la oración. Ejemplo que tenemos en Hechos 13, 2 al 3. En una de estas reuniones dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Punto B. Renovación para el discipulado, verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Esto lo que nos dice es que un remiendo no es suficiente para mejorar un vestido viejo. Verso 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ni el vino nuevo se pone a fermentar en un odre viejo porque lo rompe y se pierde su contenido, en lo que nos quiere decir el verso. Así es como explicó Jesús que el poder del Evangelio y el gozo que él mismo produce no puede ponerse en los vestidos viejos, refiriéndose a la ley mosaica, ni dentro de odres viejos de las tradiciones. Las nuevas enseñanzas de Cristo, refiriéndose al vino nuevo, tienen que ser recibidas en un corazón nuevo por una criatura nueva, siendo estos los odres nuevos. La ley del amor no se escribe en tablas de piedra, sino en un corazón regenerado, lleno del Espíritu Santo. Si es verdad que nosotros debemos obediencia a sus mandamientos, si es verdad que vamos a ayunar y hasta seguir enseñanzas que se nos han puesto para consagrarnos, pero esto en el poder, guianza y libertad del Espíritu de Dios bajo la gracia de Cristo. Estas poderosas enseñanzas de Jesús acerca de la libertad debieron ser muy buenas para los que seguían a Jesús, para su nuevo discípulo Mateo, para los discípulos de Juan y para todos los que estaban en aquel lugar, pero especialmente para nosotros hoy. Pregunta: ¿cómo les afectó a los seguidores de Juan el Bautista el no seguir el consejo de su maestro de seguir a Jesús? Reflexión. El llamado de Jesús, sígueme, nos guía a una respuesta, que en el caso de Mateo fue eficaz porque éste se levantó y le siguió. En cambio, los fariseos no pudieron seguirle por el peso de sus pretensiones o suposiciones de sí mismos, refiriéndonos a su propia justicia. El no seguir a Jesús, los discípulos de Juan los llevó de regreso a la ley mosaica y a tradiciones de hombres. En nuestra invitación les he puesto el verso de Juan 7, 38, 39 que nos dice: pero el que cree en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Para nuestra próxima semana tendremos la tarea misionera de la iglesia.